pues, asistentes a este Facebook Live de Izquierda Unida, municipio de Murcia. Estamos en la tercera sesión del área de formación de Izquierda Unida Verdes, municipio de Murcia. En esta ocasión, nuestro comandante o responsable de área está ausente porque está a los mandos de esta emisión y me ha delegado en mí la labor un poco de conducir y de coordinar un poco esta emisión. El área de formación de Izquierda Unida Verdes es un espacio amable de divulgación, de conversación, de charla, de puesta en común de las propuestas de la izquierda, ¿no? No solamente de expresión, sino de discusión y de divulgación. Os invito a asistir a nuestras reuniones y de permanecer atentos a nuestras noticias. Hoy emitimos la segunda, reunión o segunda charla sobre las respuestas de Izquierda Unida Murcia con respecto a la crisis de la COVID-19, ¿no? Hace unos días teníamos la primera emisión de estas respuestas o propuestas de Izquierda Unida, que contó con la presencia de nuestra coordinadora municipal, Alicia Martínez, y diversos compañeros del área de Economía, Sanidad y Educación. Alicia es sanitaria, por lo tanto es experta en lo que nos está pasando, y el resto de compañeros esbozaron las propuestas de Izquierda Unida para, construir fundamentalmente unos presupuestos sociales. Unos presupuestos donde la esperanza en la recuperación sería el mensaje principal, ¿no? Y sobre todo las medidas que se desgranaron estaban centradas en una recuperación económica, una reconstrucción de la educación y de la sanidad públicas, etc. También se habló de la redistribución de los recursos municipales. Hoy vamos a seguir hablando de esos recursos municipales que queremos poner al servicio en este caso, de otras cuestiones, ¿no? Hoy vamos a hablar de feminismos, vamos a hablar de cultura, vamos a hablar de medio ambiente, vamos a hablar de la huerta de Murcia y de cómo incide en la construcción de la ciudad. Y me encuentro, yo soy Cristina Morano, soy escritora y diseñadora gráfica, y me encuentro con compañeros más, que son Carmen Sonia Martínez, que es funcionaria del Estado, que ella trabaja en una zona muy, muy querida para mí, porque ella trabaja en el Fogasa. Yo he estado en el paro, como casi todos últimamente, y la verdad es que el Fogasa, el Fondo de Garantía Salarial, uno de los mejores inventos del Estado, me ayudó a salir adelante, ¿no? Cuando realmente los estaba pasando muy mal, mi empresa había quebrado y el Fogasa es uno de esos ítems que te ayuda. Carmen además forma parte del equipo directivo del Partido Comunista y es la responsable del área de mujer e igualdad de Izquierda Unida. Luego tengo a Liliana, que es la experta, la responsable en huerta y movilidad, y además es una grandísima luchadora. Ella está metida en varias asociaciones como La Huerta se Defiende. Es además, junto con su marido, los responsables de El Huertanico, que es una de esas empresas que están luchando por la recuperación de las semillas, de las especies, de la huerta murciana, de la venta y conservación, y además de convertirla en un negocio muy próspero, muy rentable. Y también me acompaña el compañero Ginés Mirón, que es el responsable de Medio Ambiente de Izquierda Unida, es uno de los miembros de ANSE y, por lo tanto, una de las personas que más sabe ahora mismo de medio ambiente, del Mar Menor, del río Segura, de nuestro aire, de nuestra contaminación, y con él nos vamos a entrar en ese mundo que hemos descubierto gracias al confinamiento, y es que las ciudades
pueden ser espacios amables también para la naturaleza y no tenemos por qué comernos siempre la contaminación de los coches, ¿no? Quiero empezar con una pequeña ronda de impresiones de a ver cómo veis vosotros cómo está la situación, ¿no? Ahora mismo que ya estamos saliendo del estado de alarma. Yo para mí la he resumido con una frase, con una canción de Radio Futura que dice el futuro ya está aquí, ¿no? Porque de pronto ese futuro colapso y extraño, distópico que esperábamos para el siglo XXIII, pues ha llegado y nos ha traído estos virus y esta cosa como muy futurista, ¿no? Vamos a tener que aprender de pronto ya lo que antes creíamos que iba a ser, que iba a tardar mucho. ¿Tú cómo lo ves, Carmen? Empiezo contigo. ¿Cómo lo ves? Dime. Ahora que estaba encendiendo el micrófono. Pues este nuevo futuro que está ya aquí, a mí lo que me preocupa es que esta nueva normalidad no puede cebarse en sus consecuencias, sobre todo en las mujeres, que estamos muy acostumbradas. Desde el feminismo lo hemos analizado muchísimas veces, que las crisis se ceban mucho más en las mujeres. Vamos a hablar más adelante del porqué, de cómo. Y eso es el titular que se me viene a la cabeza, que esa nueva normalidad no puede cebarse en las mujeres y, por tanto, pues lo que tenemos es una preocupación, porque la salida de la crisis de la COVID-19 tiene que ser igualitaria, sin que nadie se quede atrás, ni por razones económicas, ni laborales, ni de tener una capacidad diferente y, por supuesto, que se quedan atrás por razones de género. Que nadie se quede atrás. Muy bien, Liliana. ¿Qué te parece a ti cómo estamos ahora? Pues bueno, un titular. Un poco a colación de lo que vosotras decís, creo que es una situación complicada, algo que nadie sabe cómo coger porque nunca ha pasado, pero yo siempre intento ser algo positiva y creo que es una gran oportunidad para cambiar nuestro modelo de sociedad, ¿no? Aprovechando esas nuevas estructuras, como dice Cristina, que pensábamos que iban a ser algo futuras, pero que las tenemos aquí y ahora. Bueno, Ginés, ¿y tú? ¿Qué me dices? Tu primer comentario, así rápido. Hola, buenas tardes. Bueno, pues como has comentado en la introducción, una de las paradojas que nos ha traído la situación de la COVID durante estos meses ha sido que nos ha dejado en cuestiones medioambientales unas ciudades más limpias, ¿no? Que hemos redescubierto cómo se vivía en una Murcia donde el aire no estaba tan contaminado, en unos espacios naturales que no tenían tanto ruido y digamos que nos ha recordado que existe otra manera de poder vivir que realmente está ahí, que simplemente tenemos que proponernos medidas que no solo sean de marketing verde, ¿no? Que se suele utilizar demasiado, sino que sean medidas de calado y que están ahí, que simplemente hace falta pues tener la voluntad política de ponerlas en marcha y de trabajar para que eso sea así. Nosotros, de Izquierda Unida Verde, hemos propuesto y estamos proponiendo medidas en ese sentido, ¿no? Medidas encaminadas a que el futuro, a esa nueva normalidad a la que caminamos, tenga por lo menos unas pinceladas, por lo menos un poquito más verde de lo que ha sido la situación anterior. Pues muy bien, muchísimas gracias. Yo quiero empezar esta puesta en común, esta formación, esta red formación. Ahora os voy a dar la palabra a los tres de nuevo para que ya desgranemos estas propuestas de Izquierda Unida que siempre quieren ser de apoyatura al gobierno, al Ayuntamiento de Murcia, ¿no? de ayuda. Vamos a empezar con Carmen, con la más rabiosa actualidad, porque quiero que nos hables un poco de esta criminalización que hemos visto del 8M, de la actividad feminista en Madrid, como germen de un contagio que se presentaba completamente desconocido y de pronto la mujer es como la culpable, ¿no? Ahí. Sí, efectivamente. Yo antes no he dado las gracias. Buenas gracias a todos por estar, a todos y a todas por estar allí y participar en esta red de formación, que la tenemos que hacer virtual en espera de que podamos hacer otras cosas presenciales, pero bueno, la crisis de la COVID nos ha obligado
a explorar nuevos formatos y quizás también unos formatos que pueden se han empezado a implementar, pero pueden quedarse. Sí, al preparar esta red de formación, estuvimos pensando que, aparte de esas propuestas que hemos realizado al Ayuntamiento, las propuestas y las reflexiones que hemos hecho desde la coordinadora, desde el área de mujer, sobre la pandemia de la COVID-19, que quizás tendríamos que empezar con una reflexión un poco más genérica, una reflexión ideológica, antes de entrar en esas consideraciones quizás más pragmáticas. Porque supongo que a todas y a todos nos ha pasado, llevamos 3 meses machacándonos en los WhatsApp familiares, cuando siempre tenemos algún familiar que nos lo dice, en el entorno laboral, en las salidas incluso con amigos, lo que yo he llamado la criminalización del feminismo, en criminalización del 8M, e incluso con una denuncia penal. Hoy me he enterado que ha habido un auto de la magistrada, lo siento, no me ha dado tiempo entre el trabajo y la preparación de esta red de formación, no me ha dado tiempo para leerlo, pero que finalmente, como era de lógica, porque tampoco tenía mucha fundamentación jurídica, parece ser que se ha archivado tras la declaración del delegado del Gobierno de Madrid. Pero claro, lo que hemos asistido es un ataque frontal, no al Gobierno, no solo al Gobierno, que también han aprovechado todo para ir contra el Gobierno, sino directamente contra el movimiento feminista. Esto no es algo nuevo, lo hemos sufrido y todavía más desde la irrupción en el panorama, en la escena política de Vox. Pero, ¿por qué se ataca al movimiento feminista? Esa es la reflexión que yo quería transmitir hoy y dar unas pinceladas para que entre todos, después entre todas, reflexionemos un poco el por qué se ataca el movimiento feminista. Está claro que el movimiento feminista en España, y sobre todo desde la primera huelga feminista de 2018, que además no solo en España, es que tuvo trascendencia incluso mundial, fue un referente, y desde entonces el movimiento feminista en España se ha ido fortaleciendo, ha ido creciendo, ha llegado más gente y ha concienciado. Y además, algo muy importante, ya no es solo el movimiento feminista, es que el movimiento feminista desde la izquierda se ha identificado claramente con un movimiento anticapitalista. Evidentemente tenemos la máxima de que el feminismo o es revolucionario o no lo es. También por lo que decía efectivamente Liliana antes, que la crisis pues, que nos sirva también para revolucionar, para cambiarlo todo a nuestro alrededor, en nuestra sociedad. Por eso estas derechas, pues no solo, antes he nombrado Vox, no es solo Vox, es el Partido Popular, es la derecha de Ciudadanos, está atacando al feminismo desde hace tiempo. Ve amenazado su patriarcado, y no solo el patriarcado, no solo la ideología, su ideología machista, sino el sistema capitalista. Y por tanto, un elemento más, lo hemos visto que desde hace tiempo se ha estado atacando, pero un elemento más es usar esta pandemia del coronavirus para atacar al feminismo. ¿Por qué? Porque el feminismo se le enfrenta, aparte de las razones que he dicho antes, porque el feminismo se le enfrenta, porque el feminismo está organizado, ha crecido con fuerza, por tanto, es un movimiento que les estorba, que les somos incómodas. Vamos al origen de los problemas, no dudamos en señalar que es el patriarcado y el sistema capitalista el que causa los problemas principalmente para las mujeres, y nuestro mensaje está calando, está llegando a muchas más mujeres desde la huelga feminista de 2018 y se ha atacado, se nos ha llamado feminazis, se ha intentado reformular el feminismo para hacer un feminismo liberal que evidentemente no se enfrente tanto al status quo establecido, y este nuevo ataque evidentemente se ha aprovechado incluso una pandemia para atacar al feminismo sin razón alguna. Y aquí quería dar una serie de notas para que en esas conversaciones, en esos ataques que recibimos, pues lo podamos defender. En primer lugar, recordar que en la semana del 8M
no había una alarma sanitaria, ni siquiera la OMS había declarado como pandemia el coronavirus. Se declaró pandemia por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud, el 11 de marzo. También quizás por desconocimiento, evidentemente, es muy fácil analizar las cosas retrospectivamente y con el conocimiento que tenemos ahora de una pandemia que nació a finales de diciembre de 2019, pues se asociaba el peligro de contagio con las visitas a China o las visitas a Italia. Por tanto, la manifestación de las manifestaciones, no la manifestación, sino las manifestaciones del 8M no reunían criterios epidemiológicos para prohibirlas. Además, que recordamos que es un derecho fundamental y necesita algo muy potente para poder prohibirla. Eso es un elemento. Pero al margen de eso es que en esa semana, en ese fin de semana, se produjeron muchísimos actos. Pero ¿por qué no se atacan los partidos de fútbol con 80.000 espectadores o con 100.000 espectadores? ¿Por qué no se atacan las misas? ¿No se atacan el Vista Alegre 3 de Vox? Que además estos dos últimos son en recintos cerrados, donde sí que está demostrado, e incluso ya había indicios en ese momento de que la propagación del virus era mucho peor en espacios cerrados. Pues lógicamente, porque no suponen ningún peligro para ellos, no suponen ningún peligro para lo que decía antes, el status quo ya institucional, para el patriarcado, ni para el sistema capitalista. También en Murcia hicimos manifestaciones, es más, en Murcia nos podían haber puesto más denuncia porque tuvimos doble, tuvimos mañana y tarde, lamentablemente. He de decir que lamentablemente ya hicimos una reflexión en la coordinadora sobre el tema. Entiendo que por varias razones, pero que tuvimos dos, no una. Y tanto las de Murcia como las del resto, a pesar de que ya había gente que estaba influenciada por el coronavirus, fueron un éxito. Incluso así la gente salió a la calle, fueron movilizaciones muy participativas, mayoritarias y por tanto también incluso en Murcia. Esas son claves, pero es que también tenemos que ver por qué se ataca justo en ese momento, porque como ya veremos un poco más adelante en la siguiente intervención sobre feminismo, en ese momento tenemos una crisis sanitaria, pero que ya ha golpeado y va a golpear más a las mujeres. Vamos a reflexionar después, en el siguiente bloque, en que efectivamente, lamentablemente, siempre las crisis económicas, las crisis sociales afectan mucho más a las mujeres. Por tanto, le conviene atacar al feminismo porque vamos a poder dar una reflexión, vamos a poder dar respuestas más estructuradas y organizadas para evitar precisamente eso, que la crisis se cebe con las mujeres. Lo que evidentemente se pretendía es un desprestigio total del 8M, y diciendo que es eso, el factor más grave de propagación del virus, cuando ningún epidemiólogo ni ningún experto sobre el tema pues establecen que precisamente pues el 8M es esa propagación máxima. Esas son algunas de las reflexiones que hemos hecho nosotros, y desde el área de mujeres ya trasladar, para que también cuando se saquen el tema pues podamos dar argumentación, pero evidentemente ahora lo que espero es que sumáis también vuestras experiencias, vuestras reflexiones y vuestras opiniones, y que entre todos pues veamos un poco esa reflexión sobre el ataque frontal que ha tenido el movimiento. Pues muchas gracias, Carmen. Se me ha olvidado decir también al público, a los compañeros y amigos que nos estén viendo, que podéis mandar vuestras preguntas o comentarios o dudas o cualquier aportación por el Facebook Live, por donde se está emitiendo. Y después de esta interesante puesta al día, porque estamos en plena actualidad con lo del 8M en Madrid, pues claro, yo quisiera también, Liliana, que es la responsable de Huerta y Movilidad de Izquierda Unida Verdes Murcia,
Nos vas a hablar un poco primero de la huerta de Murcia, de esta zona privilegiada de las que disfrutamos en esta zona del mundo. Yo imagino que en esta situación de enfermedad y de virus, tener un pulmón, tener un bien tan maravilloso como es una huerta todavía milenaria, pura, nos puede ayudar como ciudad. Efectivamente, Cristina. Primero, bueno, dar las gracias a todos aquellos que nos estén viendo. Espero que esto sirva un poco para ponernos al día y que en cuanto podamos vernos nos pongamos a actuar de una manera más efectiva, porque a veces es verdad que esto de hacer las cosas online pues nos separa tanto que quita personalidad. Como dices tú, Cristina, es que la Huerta de Murcia es un privilegio. Tenemos que tener claro que forma parte del patrimonio cultural, histórico, paisajístico y sobre todo biológico del municipio. Y es algo que nos define, porque nosotros hemos estado presumiendo durante años de que la Huerta de Murcia era la Huerta de Europa. Y sin embargo, estos últimos 30 años ha sufrido una decadencia y ha sufrido una destrucción impresionante. Yo, que vivo en la huerta y en parte vivo de la huerta y es algo que me apasiona, pues hablo con mucha gente mayor que eran agricultores y que ellos han trabajado la tierra, han hecho millones, esas conservas, esas torres que se ven de las fábricas de conservas, donde las mujeres, eran un papel principal para la realización y la recolección. Pues eso dejó de ser rentable porque el agricultor empezó a cobrar menos cantidad, a incrementarse los intermediarios y claro, nuestros abuelos o nuestros bisabuelos no han querido que sus siguientes generaciones trabajásemos la tierra. Entonces, eso ha llevado, pues mira, cada vez dividimos más los terrenos, se ha construido de una manera brutal en zonas que no se debía. Hemos deteriorado, abandonando completamente el patrimonio que tenemos. Hemos entubado acequias como si no hubiera mañana, perdiendo esa biodiversidad que nos aportaba, que la huerta ahora es difícil ver una senda sin cemento, que es difícil y triste, por cierto. Y eso nos ha llevado a una situación actual donde hemos perdido esa capacidad verde que tenía la huerta. Hablábamos de pulmón porque, bueno, lo comentará también nuestro compañero Ginés, que es más experto, pero el centro ciudad, con tanta aglomeración de vehículos y de emisión de CO2, pues podría utilizar esta huerta de alrededor como filtro a esas emisiones. Y no estamos aportando realmente una solución. Estamos viendo un problema, estamos viendo que sí, que construimos y que se nos destruye, pero nadie está planteando un plan de protección real a la Huerta de Murcia. Real, adaptado a la situación actual, a los vecinos actuales y que de verdad sea efectivo. No estos típicos proyectos que hacemos, mucha gente, por no solo hablar del ayuntamiento, que se meten en un cajón y se olvidan y al final nunca llegan a ser activos. Tenemos una parte muy buena ahora mismo para poder potenciar la huerta y es que el consumidor final está demandando un producto de calidad. Ahora el consumidor lo que quiere es producto de verdad, que sepa de verdad, no melocotones que saben a congelados, sino que huelan a la huerta, tomates que de verdad sepan. Y se puede conseguir si nosotros volvemos a tratar la huerta como una opción laboral. Ahora mismo hay muchísimos huertos abandonados, los huertos se llenan de hierba y es un peligro a la hora de los 47 grados que sufrimos en verano en Murcia y hay mucha gente que los hereda y dice o me construyo algo, es decir, más cemento, o lo abandono porque no me sale rentable mantenerlo. Por ejemplo, porque tengo que pagar el IBI, que es un impuesto bastante elevado, porque me tengo que hacer autónomo y es otro impuesto bastante elevado, o porque luego no sé dónde vender los productos, ¿no? Entonces, de los que trabajamos en la huerta, de los que estamos en este lado, no detrás del despacho, que también es necesario que haya gente construyendo esos modelos, pero de los que estamos en el otro lado, vemos interesante y vemos muy importante crear
un plan de protección de la huerta, donde de verdad no se pueda construir, donde de verdad no se puedan entubar las acequias, como estábamos hablando, como ha dicho tú, Cristina, que es algo milenario y que en otras partes del mundo se matan por conservar, y nosotros, sin embargo, lo llenamos de hormigón sin miramiento. Y bueno, y hacer productiva la huerta con una opción de empleo laboral. Por eso nosotros, desde nuestra área, desde Izquierda Unida, ¿qué queremos o qué soluciones podemos aportar? Pues primero, los mercados locales, mercado de proximidad. Todo el mundo habla del norte de Europa, incluso todo el mundo habla del norte de España, pero es que te vas a Granada y tienen mercados mensuales donde los huertanos de pequeñas taullas, porque Murcia está muy fraccionada. Murcia, municipio de Murcia no son grandes no son grandes latifundios, son minifundios con 1, 2, 3 taullas, y ellos pueden plantar y vender su producto de manera directa. De eso conlleva pues, varios beneficios. Primero, el agricultor obtiene más dinero por ese producto, ¿vale? Luego, no tiene que pasar 2 o 3 semanas en cámaras, que lo que hace es que pierde, bueno, y que incluso esa cocción, como yo digo, esa maduración del producto no se hace en el árbol, se hace en la propia cámara frigorífica para que aguante. Y luego el consumidor final termina por tener un producto más económico incluso, porque nos hemos ahorrado los 100 intermediarios que hay, y un producto de calidad, que es lo que estábamos hablando. Entonces, si de verdad queremos conservar la huerta de Murcia y tener ese privilegio que otras ciudades matarían por tenerlo, tenemos que hacerla productiva. Para terminar, porque no me quiero extender mucho, porque podría estar hablando de la huerta todo lo que vosotros queráis, ya que es algo que me gusta mucho, quiero hacer hincapié en el tema de la contaminación. Murcia, aparte de tener esos huertos que casi todos son cítricos que hay que podar a partir del mes de enero y tal, hay muchos jardines ornamentales con palmeras, hay muchas casas que tienen un par de arbolicos. Entonces es importante que antes de que se genere esa prohibición de quemar, que me parece muy buena, obviamente, que también se le complemente a los vecinos con una solución, ¿vale? Y esa solución pasa, pues, contenedores marrones donde la gente pueda echar sus podas, ¿vale? Ampliación de todas esas trituradoras para que la gente pueda triturar en vez de quemar. Y bueno, una serie de circunstancias que serían necesarias que se activaran ya, no en agosto cuando ya se han terminado las podas y las acciones. Y luego el tema de la limpieza. Muy importante que los meandros del río, donde ahora todo el mundo sale a hacer deporte, porque este COVID nos ha hecho ver que la naturaleza es algo muy importante. Tú ves la mota del río desde Murcia hasta lo que es Alcantarilla, ¿no? Yo vivo en Rincón de Seca y hay overbooking de gente, es una cosa impresionante. Entonces, esa limpieza de los meandros, que no nos pase como en el Dana, tiene que hacerla la Confederación, pero tiene que presionar el Ayuntamiento, porque muchas asociaciones, yo sé que Huerta Viva, que Huermur, que muchas asociaciones luchan, aparte de la conservación del patrimonio cultural de la Huerta de Murcia, también luchan por esa conservación y esa limpieza, pero tiene que ser el Ayuntamiento el que presione, porque es el que realmente va a hacer algo, y esa presión es la que realmente va a generar algo. Y luego el tema de las acequias entubadas. Sí, soy un poco obsesiva en eso, pero es cierto que una vez que se entuban, nadie mantiene esas acequias entubadas. Entonces están en un limbo donde ni el ayuntamiento se quiere hacer cargo de la limpieza, donde hay matorrales más altos que yo, que tampoco hay que ser mucho, pero me entendéis, y luego la Junta de Hacendados tampoco quiere hacerlo porque dice que ya tampoco le pertenece. Entonces, sí que se hace la limpieza de las mondas y eso de forma correcta, pero yo hablo de la limpieza de las acequias entubadas, ¿vale? Entonces, pues bueno, ante esta situación nos hemos dado cuenta que es necesario conservar la huerta, es necesario para vivir de una manera mejor y con mejor calidad del aire, y creo que, bueno, he definido un poco así, a grosso modo, las medidas que nosotros podríamos aportar, y estaría encantada de que, bueno, me aportaran nuevas y pudiéramos trabajar. Vale, muy bien, Liliana. Pues sí, la verdad es que Murcia es una ciudad que tiene que conformar su modelo urbano teniendo en cuenta la huerta, siempre.
Yo creo que Ginés nos va a abundar en este tema y nos va a dar más claves para esta contaminación atmosférica y este urbanismo o qué medidas de mitigación de esta contaminación, ¿no? ¿No es así? Sí, bueno, pues lo voy a intentar. Bueno, en Murcia, bueno, de todas maneras, cuando hablamos de Murcia, hay que distinguir entre el municipio. El municipio no es solo la ciudad de Murcia, lo digo porque si alguien que nos ve de los Martínez del Puerto, de Sucina, posiblemente tenga una situación muy diferente a la gente que vive en el entorno de la ciudad de Murcia, y eso también forma parte del municipio de Murcia. Y de hecho, ahora después hablaré un poquito de las problemáticas que tiene en lo que se conoce como el campo de Murcia, la zona que está, digamos, que al otro lado del puerto de la Cadena. Y tiene unas problemáticas que son diferentes a las que tenemos los que vivimos al norte del puerto de la Cadena, pero creo que también es importante tenerlas en cuenta porque además luego tienen influencia, incluso llegan hasta el Mar Menor, que ahora hablaremos un poquito de ese tema. Bueno, pues como has comentado y un poco al hilo de lo que también decía Liliana, efectivamente tenemos un problema de contaminación, un problema que en los últimos años se ha agravado y se viene agravando. Y bueno, hay primero un elemento que eso no lo podemos cambiar, que es el marco físico, el marco geográfico. La ciudad de Murcia y el entorno metropolitano de la ciudad de Murcia se encuentra situado en una zona que está deprimida desde el punto de vista geográfico, a unos 50-60 metros de altitud, que está prácticamente encerrada por montañas, es decir, en la zona de la Sierra del Valle, la Sierra de Carrascoy hacia el sur, la Sierra Espuña, es decir, que se encuentra, digamos, que una especie de olla, ¿no?, que hace que cuando se dan determinadas circunstancias climatológicas, pues la contaminación tenga, digamos, que tienda a centrarse y a agruparse en las zonas más hondas, entonces la ciudad de Murcia. Los que trabajamos fuera y venimos mucho por la autovía de Caravaca, pues cuando bajamos desde Cañadermosa vemos la famosa boina de contaminación esa que se ve, que te das cuenta, ahí es cuando visualizas lo que la gente, casi más de 400.000 personas que viven en el área metropolitana de Murcia, pues están respirando en determinados días cuando las condiciones climatológicas. Eso realmente no lo podemos cambiar, es decir, Murcia está situada donde está situada. Si estuviera situada en la costa, tendría otras particularidades, porque el régimen de brisa haría que se despejara mucho más y que no hubiera tanta concentración. Pero Murcia, pues esa característica no se puede cambiar. Pero sí hay otras, muchas veces por parte del ayuntamiento y de determinados representantes políticos se tiende a echar mucho la culpa a las condiciones climáticas, a las condiciones orográficas, a esto, centrando el problema en esto que acabo de decir. Y yo siempre les digo, bueno, siempre le contestamos lo mismo. Y bueno, pues Murcia, en la época de los musulmanes, aquí vivían ya algunas personas y anteriormente, y no tenían los problemas de contaminación. Y ya entonces Murcia, la gente que vivía en Churra, en la antigua, o en la zona del yacimiento este que encontraron en la senda de Granada, cerca de Espinardo, ya vivía en una zona deprimida y no tenían los problemas de contaminación. Los problemas de contaminación que tenemos han venido después y han venido de la mano del hombre. ¿Cuáles son esos problemas de contaminación? Bueno, hay dos orígenes fundamentales. Hay un origen que tiene que ver, bueno, con las quemas agrícolas. Evidentemente, lo que ha comentado Liliana, las quemas agrícolas producen una serie de emisión de gases, de dióxido de carbono fundamentalmente, y otra serie de gases que evidentemente contribuyen en buena medida a que, digamos, que esa capa de contaminación que podemos ver cuando los días, sobre todo de invierno, ¿no?, los días que se conoce como los días de estabilidad anticiclónica, los días que no se mueve viento, lo que se conoce desde el punto de vista climático, los que nos gusta como inversión climática, eso, digamos que lo vemos claramente. Entonces, otro elemento fundamentalmente que tiene que ver y que influye mucho en esa cuestión es los coches. Es decir, vivimos en una ciudad en donde prácticamente, pues, me parece que el orden de 40.000 vehículos pasan todos los días por la carretera, es decir, por la autovía, por la ronda oeste. Es decir, ese problema es un problema fundamental que tiene difícil aplicar y tiene difícil solución. Muchas veces los ayuntamientos tienden, en el caso de Murcia no es una excepción, tienden a pensar que, bueno, que vamos a peatonalizar el tontódromo. Vale, está bien peatonalizar el tontódromo porque la gente que viene el tontódromo va a tener mayor calidad de vida. Pero realmente el peatonalizar el tontódromo resuelve el problema de contaminación que tenemos en la ciudad de Murcia. Cuando el hecho de que hayan peatonalizado el tontódromo quiere decir que en la ciudad de Murcia, la estación de medidora de San Basilio, por ejemplo, va a medir menos contaminación, menos partículas PM10
o menos partículas de dióxido de nitrógeno o de ozono? Pues no. Es decir, el problema de contaminación que tenemos en los vehículos es fundamentalmente viene de los vehículos. Y eso lo hemos visto muy claro precisamente durante estas semanas de la COVID. Es decir, hemos visto que había una reducción que ha llegado hasta el 90%, creo, del tránsito de vehículos, y eso se ha traducido. Bueno, los compañeros de Ecologistas de Nación sacaron hace poco un informe que decían que la contaminación se había llegado a reducir hasta un 75%, es decir, nos da una pista muy clara de dónde está el problema que tenemos en la ciudad de Murcia y está relacionado con el tránsito. ¿Qué solución se le da a eso? Bueno, las soluciones están bastante ya puestas encima de la mesa. Se necesita apostar claramente por el transporte público, es decir, si hemos disminuido la contaminación durante estos meses porque la gente ha utilizado menos su coche, ¿vale? Entonces, hay que apostar por el transporte público, evidentemente, eso es una necesidad que está encima de la mesa, y luego también un elemento muy importante que se habla mucho de la bicicleta, hacer carriles bici. Bueno, es importante que tengamos carriles bici, pero a los carriles bici hay que darle un sentido. Yo entiendo que un carril bici ahora se utiliza mucho por lo que has comentado antes, Cristina, porque la gente la gente hay que salir con la bicicleta, está muy bien, pero si le queremos realmente influir desde el punto de vista de la contaminación, lo que necesitan son carriles bici que a mí, por ejemplo, si vivo en el Palmar y necesito ir a trabajar al polígono industrial que está a 2 kilómetros, tenga un carril bici que sin ningún problema de seguridad me permite desde el Palmar hasta el polígono, que es la pedanía más grande de Murcia y el polígono industrial que tenemos más grande dentro del municipio de Murcia. Pues no hay un carril bici que vaya directo. Entonces, que hagan un trozo de carril bici en una avenida está bien para la gente que vive ahí, pero necesitamos carriles bici que tengan un sentido que vaya más allá de darse un paseo, sino carriles bici que te permitan desplazarte a los centros, que te permitan subir a la universidad si vives en Murcia, que te permitan ir a la Risaca si vives en Aljucer, o eso, pues mira, tengo que hacer una revisión, pues me voy en bicicleta, que hasta me viene bien para la salud. Seguro que me van a dar mejores los análisis. Es decir, todo ese tipo de cosas son las que tenemos también que ver, porque uno de los elementos fundamentales que yo he comentado, comentaré que se da mucho, mucho del Ayuntamiento de Murcia utiliza mucho el greenwashing, el marketing verde, que se suele decir, medidas que quedan muy bonitas de cara a la prensa, vamos a hacer no sé cuántos kilómetros de carriles bici, no sé cuántos kilómetros de asfalto que retiene el calor. Bueno, hay muchas medidas, y ahora comentaremos algunas, que son mucho más económicas, que son mucho más ecológicas, pero claro, que requieren una implicación política a la hora de no gastarse solo el dinero en determinadas cosas, sino de cambiar el modelo de desarrollo, el modelo de crecimiento que tenemos en la ciudad de Murcia y en el entorno de la ciudad de Murcia. Con esas medidas y con mucha paciencia y con mucho trabajo se puede llegar a rebajar los niveles de contaminación, pero evidentemente requieren de unas políticas mucho más serias, mucho más concretas y sobre todo mucho más llenas a la raíz del problema. Y sobre todo, lo que comentó antes Liliana, tenemos un gran tesoro que es la Huerta de Murcia, desde el punto de vista ecológico y desde el punto de vista climático, que ahora después hablaremos de él, y del Ayuntamiento de Murcia, y de lo que tenemos que empujar todos es precisamente pues, para que se mantenga, porque si no tenemos y no conservamos la Huerta de Murcia, con las perspectivas del cambio climático, posiblemente Murcia se convierta en muy pocos años en un municipio donde será difícil en los plenos meses de verano salir fuera de donde tengamos hecho rico el aire acondicionado encima de la cabeza. Pues muchas gracias, Ginés. Yo por mi parte, aparte de estar coordinando esta emisión, quería hablar también un poco del sector cultural, ¿no? De los oficios relacionados con la cultura, artistas, cantantes, escritores, cines, cafeterías, etcétera, que albergan actos culturales, galerías. Es un sector que va a estar muy tocado con esta crisis de la COVID, puesto que todo lo que ha sido actuaciones pequeñas o grandes, no me refiero a los grandes eventos multitudinarios, sino a cualquier tipo de actuación se ha visto suspendida, puesto que cualquier tipo de contacto público se ha visto prohibido y ahora, aunque se acaba el estado de alarma y pueda volver una cierta normalidad, esa nueva normalidad de la que nos hablan, es evidente que las actuaciones culturales, musicales, artísticas, las galerías, los museos, van a volver con unas condiciones completamente distintas, completamente cambiadas, como también le sucede a las escuelas, academias, etcétera, que van a tener que volver completamente
cambiadas y con unas condiciones de seguridad, de distancia social, etcétera, que va a constituir una crisis para todo lo que es el sector del espectáculo cultural, ¿no? Del teatro, de la música, de los artistas. Se van a ver afectados, igual que los colegios, los institutos, las academias, se van a ver afectadas. Nosotros en Izquierda Unida Verde Murcia proponíamos al ayuntamiento que los presupuestos que se han quedado sin poder ejecutar porque estaban dedicados a partidas de festivas, partidas dedicadas al SOS 4.8, el no sé cuántos, el WAR, la Semana Santa, las primaveras, la feria, todo eso que no se va a poder realizar o que se va a realizar en mucha menor medida, pues esas partidas fueron dedicadas a realmente contemplar otras maneras de producir arte, otras maneras de consumir arte, ¿no? Y que esas partidas presupuestarias, en lugar de enfocarse al consumo de arte y cultura, se enfocaran a la producción y a los creadores de arte y cultura, ¿no? Sería más o menos eso los parámetros que pedíamos de Izquierda Unida, ¿no? Entonces, pues bueno, se aplazaran los festivales, se realizaran encuentros culturales igual que estamos haciendo nosotros online, se convocara a los creadores para preguntarles por sus crisis, por cómo lo habían llevado, por las cosas que habían perdido y facilitar a locales culturales como galerías, como cines, como músicos, conciertos, facilitarle de alguna manera algún tipo de ayuda o subvención para que adecuaran sus instalaciones, ¿no? Luego quiero cerrar, cuando terminemos la emisión, quiero cerrarla con unas pequeñas palabras también sobre cultura. Y ahora quiero que pasemos a la segunda ronda de consideraciones donde ahora hablemos ya de esas medidas concretas. Carmen, estaba pensando en ti, por ejemplo, en el área de mujer e igualdad. Estaba pensando en esas cifras que hemos tenido durante el confinamiento, esos aumentos espectaculares de violencia machista y esos aumentos también de pobreza en las mujeres, ¿no? Que parece que somos las más afectadas por las crisis. Del micro. Te veo, pero no te veo. No te oigo. Espérate, porque no sé. Ahora. ¿Ahora se me oye? Vale. No sé lo que he tocado, que estaba dándole al micro y el micro pasaba de mí. Él me miraba a mí y yo a él. Pues sí, en esta segunda ronda, que ya decía que queríamos empezar con esa reflexión un poco más genérica y un poco más ideológica con el tema del 8M, pero sí que quería en esta segunda ronda hablar de cuestiones ya más pragmáticas, más concretas. De hecho, de dos temas o dos agrupaciones de temas muy importantes. Primero, que analicemos el aumento de la violencia machista que ha aumentado en el confinamiento y después las consecuencias de la crisis económica, por lo que decía antes, de que las crisis económicas normalmente, las crisis económicas, crisis sociales, etcétera, siempre se ceban más en las mujeres, pues un poco ver qué soluciones y qué propuestas podemos hacer desde Izquierda Unida Los Verdes en el municipio de Murcia. La crisis de la COVID-19 evidentemente ha tenido muchas consecuencias para las mujeres, pero lo primero que ha aumentado es esa violencia contra las mujeres. Tenía por aquí preparado una serie de datos para que veáis cómo ha aumentado. Son datos oficiales, tanto del Observatorio contra la Violencia de Género, que se nos dice, y también de denuncias sociales de la policía y de la Guardia Civil, el aumento de la violencia machista en el confinamiento ha subido un 60% las llamadas al 016, además considerando que, claro, las maltratadas normalmente en confinamiento estaban conviviendo con el maltratador, aunque sabéis que sí se ha adaptado a las situaciones el 016 porque se podía, además de llamar, pues mandar mensajes.
un 31% de denuncias de violencia machista. Y, por ejemplo, un dato muy significativo que salía el otro día en la prensa, las denuncias por violaciones en Murcia, por violaciones, no por abusos, no, sino por agresiones sexuales, en Murcia han aumentado en el primer trimestre del año un 162%. Tendremos que analizar los datos del segundo trimestre. Eso está claro, quiero decir, durante el confinamiento, las víctimas de la violencia machista han tenido que convivir en el mismo domicilio diariamente, hora tras hora, con sus maltratadores y además, encima, en una situación que para todos ha sido bastante estresante y crispante, una situación totalmente, como mínimo, novedosa. Lógicamente, al tener que convivir, lógicamente para la lógica machista, evidentemente, y del maltratador, lógicamente al tener que convivir más tiempo juntos, es muchísimo más peligrosa la situación de aquellas mujeres que ya sufrían ese maltrato por su pareja y aunque no convivan, hay también casos, se han dado casos de que se han saltado el confinamiento, ha habido fallecidas, ha habido matadas, asesinadas en este confinamiento, se han saltado el confinamiento para ejercer cualquier tipo de violencia, que yo siempre digo que no es solo el asesinato, que es, digamos, lo más extremo, sino también recordar que hay violencias psicológicas, que hay violencias de todo tipo. ¿Qué hacer? Eso es el análisis del problema. ¿Qué hacer? Pues ante esto hemos tenido, en primer lugar, hemos tenido que reforzar como dos partes. En primer lugar, la detección de esas situaciones de violencia de género. Con mecanismo, como ya digo, el Ministerio de Igualdad ha aumentado esas prestaciones del 016 para que ya no solo fueran llamadas, sino que también se pudieran hacer mensajes, ha aumentado también la dotación en personal y también se debería incrementar la atención de la policía local, sobre todo en Murcia, ya que estamos hablando del Ayuntamiento de Murcia, a esas denuncias, esas detecciones de violencia machista en nuestro municipio. Como soluciones ya, al principio, cuando hicimos reflexión en la Coordinadora de Izquierda Unida sobre la pandemia y sus consecuencias, desde Izquierda Unida ya hicimos sugerencias al Ayuntamiento, como por ejemplo que apoyara la campaña sabéis que hay una campaña organizada por las farmacias que se denominaba Mascarilla 19, que era para determinar a las farmacias como puntos de atención, porque eran puntos accesibles, si se podía ir a la farmacia, era de los pocos sitios, pues sugerimos que el Ayuntamiento apoyara esa campaña, no se ha hecho, que se implementara también una campaña para fomentar que la colaboración ciudadana, porque todos hemos estado en casa y todos hemos podido ver cómo se maltrata, se oye en las paredes y entonces incentivar más la colaboración ciudadana en cuanto a las denuncias. Todas esas son de las sugerencias que hicimos desde el área de mujer para el ayuntamiento. Pero como decía que había como dos, primero la detección, pero una vez que se ha producido, pues también hay un segundo foco que tenemos que tener en cuenta y es la solución que le damos a esas víctimas, ya no solo las denuncias, ya no solo la judicial, sino también las casas de acogida. Aquí quería señalar que sabéis que hubo un Real Decreto del Gobierno de España que permite que incluso se puedan ampliar la red de casas de acogida con soluciones habitacionales privadas, que se creía la gente o la gente de derechas que era invadir casas privadas, ¿no? Eso es con una serie de condiciones que se establecen en el Real Decreto, pagadas a cargo del presupuesto del Ayuntamiento, y es evidente que ese aumento de las casas de acogida, ya no solo en cuantía, porque por el aumento de la violencia machista, sino que tenemos que tener en cuenta también que las estancias en las casas de acogida ahora son mucho más largas. ¿Por qué? Pues porque no hay mucha posibilidad de independizar a las mujeres, de encontrarles un trabajo, porque estábamos en confinamiento, estamos ahora desconfinándonos, pero también vemos el problema que tienen, porque tenemos de encontrar trabajo para todas las mujeres, pues también evidente a las mujeres que se tienen que insertar después de una violencia machista. Por eso hay que incrementar mucho esa dotación en las casas de acogida.
Esa primera reflexión era en cuanto a la violencia machista, que es algo que nos preocupa mucho, pero también hay otro aspecto que nos tenemos que preocupar, es que, como antes lo decía, y es verdad, es que está analizado económicamente y socialmente, que todas crisis económicas afectan mucho más a las mujeres. Eso es porque tenemos un más difícil acceso al trabajo, tenemos las cifras de precariedad son mucho más elevadas en las mujeres, tenemos empleos más precarios en cuanto a duración por horas, pero también en cuanto a duración. Hay muchos más contratos de duración determinada en mujeres que en hombres, que tienen más trabajo por tiempo más largos o indefinidos. Además, una de las cosas que tenemos que reflexionar es que esa crisis de la COVID-19 además está atacando a sectores bastante feminizados, que hay muchas mujeres. Estoy hablando, por ejemplo, de sectores que están precarizados y feminizados, como el turismo. Hemos hablado mucho tiempo de las Kellys, de las condiciones de las Kellys, también la hostelería, con sus condiciones también, que hemos analizado muchas veces, ya no solo desde el feminismo, sino también desde el área económica, las escuelas infantiles, etcétera. Son sectores que tienen mucho personal, muchas trabajadoras frente a trabajadores. Evidentemente, lo que he dicho antes, los empleos parciales, los de duración determinada, lo tienen más las mujeres. ¿Y qué consecuencia ha tenido eso? Que como son evidentemente unos contratos que es más fácil deshacerse, entre comillas, de las trabajadoras, sale muchísimo más barato despedir a un contrato de duración determinada a un contrato, porque ni siquiera es despido, se termina el contrato y adiós muy buenas, o un contrato que tiene un menor salario por ser mujer, un menor salario por tener un contrato de menos horas, y por tanto es más fácil despedir a las mujeres. Por eso las crisis se suelen cebar muchísimo más en las mujeres. Y como decía antes, lo que tenemos que evitar es precisamente eso, que esta crisis deje atrás a las mujeres. ¿Qué hacer también? Pues el qué hacer, pues hemos hecho propuestas al ayuntamiento, como tener una mayor atención a políticas de igualdad en todos los ámbitos, también en el ayuntamiento, que ninguna mujer víctima de violencia machista se quede, evidentemente, en el camino, ese aumento de la dotación del 0,16, que las políticas, que también hay políticas de empleo y políticas de formación, sobre todo en los ayuntamientos, también tengan en cuenta a las mujeres y las necesidades de las mujeres, que no sea, por supuesto, una excusa la COVID-19 para ir en detrimento de las mujeres, para aumentar la carga en cuanto a conciliación, por el cierre de escuelas infantiles, por cierre de centros de día, y para las personas dependientes, que siempre recae la carga, sobre todo en las mujeres. Y es decir, que tenemos mucho que hacer antes y después de esta crisis sanitaria. Esas son las propuestas que hemos elaborado nosotros, pero ahora entre todas podemos ir señalando otras necesidades y otras soluciones. Pues muchas gracias, Carmen. La verdad es que sí, es una pena, pero la crisis económica, que siempre la pagan más las mujeres, tenemos que estar muy vigilantes de que esto tengamos más ayudas o más atención para luego poder salir. Liliana, ahora yo quería preguntarte que nos hablaras un poco de este plan de movilidad que la ciudad de Murcia siempre necesita, siempre se posterga, nadie nos hace caso, la contaminación sigue subiendo y parece ser que el ayuntamiento está queriendo entrar en razón porque, como sabéis, en este estado de alarma, la Gran Vía de Murcia se ha cortado al tráfico y se permite pasear en ella a las familias de parte a parte, y se está demostrando que la gente responde y va allí a pasear, y además abren las tiendas, aunque sea domingo, con lo cual es otra oportunidad de negocio muy importante, y por ahí a ver si implementamos un buen plan de movilidad, ¿no? ¿O qué?
Sí, la verdad es que es necesario porque llevamos muchos años ya que dándole vueltas y básicamente poniendo parches a los problemas que tenemos. Primero tenemos que tener clara la configuración del municipio. En Murcia tiene un núcleo donde, aparte de sus 28 barrios, va muchísima gente a trabajar, ¿vale? Y luego tenemos 54 pedanías alrededor donde vivimos más del 65% de la población, que sin embargo nos llega mucho menos del 8% del presupuesto anual del municipio. Entonces, partiendo de esa base, tenemos deficiencias en movilidad, deficiencias urbanísticas y deficiencias en muchísimos aspectos. Es necesario, como decía, que nos sentemos de una vez o que se sienten aquellos expertos, aunque hace ya muchos años que hay varios planes de movilidad muy buenos encerrados en un cajón, y que se pongan las pilas a trabajar en la realidad en la que nosotros estamos. Porque hay una desorganización y siempre, a lo mejor desde la parte que me toca, vemos un poco que las pedanías nos sentimos abandonadas, ¿no? Desde hace 5 o 6 años, el ayuntamiento empezó con esa dualidad de las líneas de autobús y empezó a quitar expediciones, empezó a quitar horarios para que nos entendamos en las líneas de autobús de las pedanías, donde nosotros no podemos ir al centro de Murcia un sábado por la tarde, ni un domingo, ni un festivo. Eso nosotros nos tenemos que olvidar. Tenemos que coger un taxi o coger por el carril bici una bicicleta, la persona que no sea una persona mayor y que tenga la necesidad de ir y que no pueda hacerlo de otra manera. Y luego incluso cerró líneas, acordaros de la lucha que hicieron en Aljucer por recuperar su línea, que tenemos ahí un compañero, Paco Guirao, que luchó mucho junto con la plataforma del transporte por recuperar un derecho como ciudadano, porque nosotros al vivir en las pedanías pagamos unos impuestos muy similares a los que viven en el centro, pero sin embargo sentimos esa desigualdad. Lo que estabas comentando, y es cierto que el Ayuntamiento de Murcia pues ha planteado un proyecto que se llama Smart City, que es una especie de ciudad inteligente del futuro, ¿vale? Que intenta tener la tecnología aplicada al ámbito de la gestión urbana y en sí está muy bien, quiero decir, yo no voy a menospreciar esa idea porque me parece una ciudad futurista, ecológica, donde se pida opinión a los ciudadanos, donde se reorganice, como decía Ginés, bien hasta la movilidad, porque claro, hay carriles bici que terminan en un muro, hay carriles bici que simplemente son para llegar al río y ahí no se está dando un servicio, por ejemplo, del carril bici con calzadas compartidas que se están quitando poco a poco, pero hay calzadas compartidas muy peligrosas, ¿no? Es más, en esta pandemia, ¿no? En este encerramiento que hemos tenido, pues cuando ya pasamos a la fase 1, creo, si no recuerdo mal, bueno, obviamente cuando comenzamos la cuarentena se quitaron las líneas de autobús, pero hay mucha gente aún así que demandaba poder asistir a su centro de trabajo, como por ejemplo el Hospital Universitario de Virgen de la Risaca, y no podía ir, ¿vale? Cuando comenzamos la fase 1, vecinos presentaron una queja y una demanda y una solicitud al ayuntamiento pidiendo que se restauraran esos mínimos servicios que decía en la propia fase, en el propio decreto, que teníamos que tener. Desde Izquierda Unida, obviamente, también solicitamos al ayuntamiento con las propuestas, como siempre hacemos, para que conste de que de verdad queremos que sean factibles y reales, porque nosotros teníamos un autobús a las 7 de la mañana y teníamos un autobús a las 1 de la tarde y ya no había más líneas de autobús. Entonces estaba gente que tenía que ir al centro a trabajar, que con esta crisis incluso, ponte a aparcar, estábamos hablando, reduciendo la contaminación. Bueno, ha sido un cúmulo de circunstancias que, como siempre digo, parece a veces que vamos como las amebas por impulso. Y lo único que hacemos es poner parches a las soluciones sin crear, de verdad, un plan de movilidad adaptado a la realidad. Yo espero que este proyecto Smart City, que quiere poner al día la ciudad de Murcia, que la ve como algo cosmopolita, lo haga desde la realidad de las necesidades, desde abajo, ¿vale? Que no sean proyectos que primero solo se queden en el centro de Murcia, sino que se acuerden, por supuesto, de las pedanías, por favor, y luego que sean proyectos reales y que de verdad necesitemos, ¿vale? Que no sean para hacer las fotos y luego abonar dinero que nadie ni se entere de los proyectos que se están haciendo, ¿vale? Y que sea, pues, una forma de actualizar nuestra ciudad.
muy importante, como ha comentado Ginés, el tema de la contaminación y el medio ambiente. Está muy bien, como tú decías, Cristina, que corten la Gran Vía, pero si tenemos el mismo número de vehículos que va hacia el centro de Murcia y a mí, desde mi pedanía, me cuesta 1,85 € ir al centro de Murcia, que son 4 kilómetros, y mi madre, que esta semana ha ido a la Resaca a hacerse una prueba no grave, ha tenido que hacer transbordo, ha tenido que esperar le ha costado ir a la Resaca pues 2 horas y media para poder llegar a hacerse una prueba. Entonces, eso es lo que tenemos que mejorar, que no sea solo situaciones bonitas de cara a la galería. Entonces, como soluciones, porque siempre queremos presentar alguna solución, primero que el ayuntamiento acoja ya las competencias de movilidad y que tenía que haber acogido en diciembre y que de una excusa con otra, estamos un poco en el aire. Luego, que amplíe las líneas, por favor, quiero decir. Hay personas que tienen que andar un domingo 4 kilómetros o 3 kilómetros para llegar, no sé, a la carretera de Alcantarilla para poder coger un bus e ir al centro a trabajar porque es camarera y no tiene vehículo. Te pongo ejemplos de gente que me cuenta, ¿no? Luego, como te digo, que sea todo aplicado a la normalidad, a la realidad, y luego desde un aspecto ecológico. Esto implica que el Smart City implica un urbanismo ecológico, un urbanismo adaptado, como te digo, a la situación del siglo XXI y que no sea solo pensando en redes sociales y tener internet, sino que sea pensado en la realidad actual y en la mejora de la calidad de la movilidad de los ciudadanos. Ya está. Pues muy bien, fenomenal. Ahora viene Ginés, que enlaza con esto, porque de lo que va a hablar Ginés en esta tercera ronda es de que el Mar Menor empieza en el tontódromo, ¿no? Como si dijéramos, ¿no, Ginés? Sí, bueno. Antes de comentar el tema de lo del Mar Menor, una cosa al hilo de lo que ha comentado Liliana, de las medidas, por lo que decía de la Smart City, ¿no? Que a veces son proyectos que quedan muy bonitos, son muy mediáticos, pero que muchas veces las soluciones más prácticas no requieren tanta inversión ni tanta publicidad. Pues mirar, hace unos años, y en la Delegación Territorial de AEMET en Murcia hizo un estudio para ver las diferencias de temperatura que hay en verano entre la zona centro de la ciudad y la zona de la huerta. Es verdad que todos hemos tenido la sensación de que la huerta hace más fresquito, pero que digamos que eso querían tener un estudio que lo corroborara. Pues pusieron varios sensores, bueno, uno en lo que es la trapería, en el centro de Murcia, y otro en una zona de huerta hacia el exterior, ¿no? En zona exterior. Bueno, pues en verano, estuvo varios días en verano y luego publicaron ese estudio. Es que no se le dio mucha prensa, pero que era curioso, ¿no? Porque establecía que con respecto a las temperaturas máximas, las temperaturas más altas en verano, la diferencia entre lo que se alcanzaba en la huerta y la trapería no era muy grande, es decir, prácticamente hacía el mismo calor. También hay que entender que la trapería pues, es una zona en donde hay poca insolación, o sea que la mayor parte del día, aunque es incluso en verano, hay poca luz, ¿no? Y la huerta había poca diferencia, o sea, traducido viene a decir que en verano hace calor en todos lados. Pero, curiosamente, por las noches, la diferencia de temperatura entre la trapería y la zona de la huerta llegaba hasta 3 grados, ¿vale? O sea, decían 3 grados más de fresquito en la zona de la huerta que en la zona de la trapería. Claro, cuando a veces escuchamos a los representantes públicos del ayuntamiento diciendo, bueno, que han hecho medidas sobre que van a el asfalto que comentaba antes, que reduce la temperatura y tal, realmente dentro de las medidas de adaptación al cambio climático, en una calle cualquiera, es mucho más efectivo plantar un árbol o tener una hilera de árboles que dé sombra que gastarse el dinero en otro tipo de medidas que quedan muy bonitas porque parecen muy novedosas. Y hoy en día se vende que lo novedoso, lo que nunca hemos visto, es lo que realmente vale. Y no es así. Hay medidas que son de toda la vida, que toda la vida hemos escuchado que en la zona de huerta por la noche se duerme mejor, y eso, que las medidas que las tenemos ahí y que posiblemente si las ponemos en marcha o las recuperamos, ayuden no solo a bajar la temperatura por esto del calentamiento global, sino también a una ciudad más ecológica. Es decir,
posiblemente una acequia, como comentaba Liliana, que se desentube y que recupere su vegetación de ribera que tiene, toda la vegetación que tiene que conlleva una acequia mayor, por ejemplo, contribuye mucho más a descender la temperatura de una zona que utilizar asfalto de tal tipo, que poner, como bueno, yo decía, el alcalde de Ballesta, por ejemplo, es un ejemplo, me gusta poner ejemplos así para que la gente entienda a veces en lo que es el greenwashing, el marketing verde. En mi pueblo, en San Ginés, teníamos un lago de estos, y hay un plan que se llama el Plan Alberca, que lo ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Murcia para, digamos, que dar una nueva imagen a los lagos municipales. Y la renovación que se hizo aquí básicamente fue disminuir la profundidad del lago, porque antes era muy profundo, y todo lo que el hormigón que tenía debajo, que era un hormigón claro, sustituirlo por un hormigón mucho más nuevo, mucho más bonito, pero mucho más oscuro. Y claro, venía el Ballesta anunciando y diciendo que eso, una de las medidas que tenía era que contribuía a apaciguar el cambio climático, el calentamiento global. Y claro, yo cuando lo escuchaba decía, vamos a ver, no hace falta ser un especialista. Si tú tienes un lago y lo que hace es disminuir la profundidad, lo que hace es la lámina de agua se calienta mucho más. Con lo cual, dejas de refrescar, lo que hace es aumentar la temperatura. Si encima la base del lago, que antes era de un hormigón blanco, la sustituyes por un hormigón oscuro, el color oscuro retiene mucho más la temperatura y por lo tanto se aumenta. Si encima no has plantado ningún árbol y has dejado exactamente igual como estaba, explícame a mí de qué manera, o si es que tienes otra idea, qué es lo que tú piensas que eso va a contribuir a apaciguar o a la temperatura, en este caso de San Ginés, que ese lago va a disminuir. Pues de estos ejemplos tenemos muchos, es decir, que al final lo triste muchas veces es que se pone el marketing muy por encima de lo que es la realidad. El proyecto Murcia-Río es otra cosa parecida, es decir, se podía haber utilizado el Murcia-Río para hacer una rehabilitación como se ha hecho en Madrid con el caso de Manzanares, en el cual se ha recuperado, no solo se ha actualizado, se ha dado un bonito lavado al río, sino que se lo ha convertido en un espacio ecológico, un espacio vivo. Y sin embargo en Murcia, con los dragados que se han hecho en el río, con las actuaciones que se están haciendo, pues por ejemplo hace poco los compañeros de ANSE publicaron un estudio, compañeros de ANSE, que decía que la biodiversidad en cuanto a las aves que habitaban en el río Segura en los últimos años había disminuido. Es decir, tanto Murcia-Río, y al final lo que conseguimos es que si antes venían no sé cuántas especies, ahora vengan muchas especies menos. Entonces, ¿para qué nos vale el marketing verde si al final lo que estamos haciendo es contribuir a que nuestro río se convierta en una especie de canal, acequia, con unos bordes muy bonitos? Entonces, es un poquito lo que nosotros venimos un poco a poner encima de la mesa, que creo que tenemos que cambiar un poco la mentalidad. Es decir, tenemos que coger ejemplos buenos, como este que he dicho de Madrid y del Manzanares, que ha sido reconocido internacionalmente, y tenemos que, y aquí, pues sin embargo, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hace el ayuntamiento? Pues ponerle luces al río. Le ponemos luces al río, luces que cambian en Semana Santa de unos colores, cuando llega el verano de otros colores, y entonces eso queda chulo. Incluso, ¿qué es lo que podemos hacer para que quede todavía más natural? Pues hacemos proyecciones de vídeo en el río, es decir, utilizamos el río como si fuera pues, una pantalla de cine. Y entonces, claro, luego cuando la gente dice Río Segura, no, perdona, estás convirtiendo el Río Segura en un parque de atracciones, y esto lo hemos denunciado ya varias veces. Al final el Ayuntamiento de Murcia, entre luces, barcas que los mete, zonas de paseo por en medio, al final es un parque de atracciones. Es el concepto que tiene el PP de lo que es mantener un río. El PP está haciendo proyectos como el Murcia-Río simple y llanamente para que la gente vea, tenga la idea equivocada de lo que es un río. Nosotros lo que estamos defendiendo es que un río es otra cosa. Cuando veamos las imágenes de hace 50 años del río Segura, y yo veo las que veo ahora, pues habrá gente que le guste mucho más lo que es ahora porque queda mucho más guay, es como mucho más actual. Pues a mí me gusta más el río de hace 50 años, porque tenía vida. Y ahora mismo lo que tenemos es un canal. Entonces, por eso quería un poco comentar un ejemplo interesante. Y luego, por lo que decías del Mar Menor, que me lo has comentado, el Mar Menor, claro, creo que lo hablaba contigo, Cristina, que muchas veces la gente que vivimos en Murcia pensamos, ¿qué relación tenemos nosotros, el municipio de Murcia, con el Mar Menor? Pues tenemos mucha relación. De hecho, hace un mes hubo una tormenta que en los Alcázares no llovió, pero nada. Y a la hora de haber terminado de llover en la zona de Sucina, que sí pertenece al municipio de Murcia, ese agua llegó a los Alcázares y bueno, inundó. No fue una avenida muy grande, pero se inundó. El municipio de Murcia, por lo que comentaba antes de la parte sur, la parte que está al sur del puerto de la Cadena,
ha tenido dos procesos de especulación en los últimos 10 años. Primero tuvo un proceso de especulación urbanística tremendo a finales del año 2010, donde todo lo que hay entre Sucina, Geró, Avilés, La Murta, según el plan general que dio el Ayuntamiento de Murcia entonces, está destinado a convertirse en Gold Resort, en zonas de urbanizaciones maravillosas con miles de extranjeros que van a vivir. Cuando eso pincha, en el 2008, muchas de esas zonas pues se quedan, algunas urbanizaciones que hace unos meses fuimos a visitarlas unos compañeros y es una pena porque son urbanizaciones fantasmas donde no vive nadie. Pero ¿qué ha pasado durante estos últimos años? Que muchos de esos propietarios lo que han hecho es decir, bueno, pues como ahora no podemos hacer casas porque las casas no se venden, pues vamos a utilizar toda esa zona y vamos a sumarnos al proceso de agricultura intensiva. Es decir, la mayor transformación y roturación que se ha producido en los últimos 10 años en el entorno del campo Cartagena no ha sido en Torre Pacheco, ni ha sido en Los Alcázares, ni ha sido en Fuente Álamo. Ha sido en toda la zona que está al sur de la cordillera, toda la zona que pertenece al municipio de Murcia. Es decir, y eso es una realidad. Y hay una especulación urbanística que está haciendo que lo que hace unos años eran cultivos de secano y zonas de monte, que lo que llovía ahí se quedaba. Ahora, una gota con una tormenta que no hace falta que sea muy intensa, que llueve en Sucina o en La Murta, acaba en Los Alcázares, acaba en el Mar Menor. Por lo tanto, el municipio de Murcia es corresponsable de la situación que hay en el Mar Menor, por la dejadez que ha tenido muchas veces en este tipo de temas. Un ejemplo, los compañeros de ANSE hace unos años denunciaban que se habían roturado cerca de 100 hectáreas de terreno en la zona de La Murta. Cuando, no me acuerdo quién fue, cuando empezamos a investigar un poquito qué trámites habían seguido, el dueño de esa producción, lo único que se había limitado a efectos legales es a presentar un papel en el registro diciendo que lo iba a hacer, cuando ya tenía hecho la roturación. Es decir, nadie en el Ayuntamiento de Murcia se le había preocupado. Cualquiera de nosotros, y Liliana lo sabrá, vamos a intentar hacer una obra, pues tiene a los inspectores que te van. Sin embargo, en la zona del campo de Murcia se ha hecho durante estos años lo que se ha querido y nadie se ha preocupado de ver lo que pasaba. En la zona del puerto de Carruchal, en la zona de Sucina, en la zona de La Murta, y ahora las consecuencias las tenemos. Por lo tanto, yo digo porque muchas veces un compañero de la plataforma esta de los Alcázares de Inundaciones, el otro día hablaba con él y me decía, dice, esta agua la tenéis la culpa vosotros los murcianos, porque esta agua no nos viene de aquí, nos viene de arriba. Por lo tanto, el Ayuntamiento de Murcia y la comunidad autónoma también en su ámbito de competencias también tienen esa responsabilidad. Bueno, pues me estoy enterando de cosas muy interesantes y es un disparate es un disparate varios datos que habéis dado, ¿no? El aumento del 60% de la violencia machista, que las pedanías de Murcia solo reciban un 8% del presupuesto, que me ha dejado helado, incluso menos, conteniendo el 62% de la población de Murcia, y el hecho de que en esas parcelas que decía Ginés que no se han construido se estén usando para la agroindustria sin ningún tipo de permiso y nadie vigila, nadie hace nada. Quería terminar esta emisión hablando de la cultura. ¿Por qué? Porque todo esto forma parte de una cultura que entiende el medio ambiente, que entiende a sus compatriotas y que entiende a sus ciudades como meros soportes del enriquecimiento y como meros soportes además de un enriquecimiento tonto, a corto plazo, sin reparar en ningún tipo de conservación y sin reparar en ningún tipo de sostenibilidad o de optimización, ¿no? Porque si se inspeccionara el campo y los regadíos ilegales, el primero que saldría bien parado sería el ayuntamiento con las multas y todas las cosas que podría poner, ¿no? Es una cultura la que dicta que las pedanías se queden sin actuaciones musicales, sin actos culturales, sin bibliotecas, que se queden sin movilidad, que se queden sin autobuses, que se queden sin nada, sin iluminación, sin nada prácticamente, ¿no? Que se queden, que las basuras
no sean recogidos, que los carriles no sean señalizados, que el río no sea limpiado. Eso forma parte de una cultura, ¿no? Una cultura de la dejadez, una cultura de la inmediatez y una cultura del no trabajar, ¿no? Del no querer cuidar a nuestras ciudades, a nuestros compatriotas. Eso también es cultura. Una de las medidas que pedíamos los artistas, los agentes culturales al Ayuntamiento de Murcia es una feria del libro descentralizada, que se realizara en pedanías. ¿Por qué? Porque nosotros, los de izquierda, sí, las rojas y rojos, sí pensamos que las pedanías son el principal protagonista de Murcia. La huerta es el protagonista de Murcia, las mujeres son el protagonista de Murcia. Los demás, los desfavorecidos, los migrantes, la huerta, el río, los animales, los peces que no pueden dormir por Murcia Río, esos son los protagonistas. Y os emplazo, queridos amigos asistentes a este Facebook Live, al próximo emisión del área de formación de Izquierda Unida Verdes, municipio de Murcia. Muchísimas gracias a todos, compañeras, compañeros. Gracias a Roberto, que ha estado a los mandos, y gracias a todos. Hasta pronto.